voy a dejar una guía de ejercicios en la plataforma para que puedan trabajar un poquito. Esta es una guía de ejercicio que bien sencilla. Les voy a mostrar para que lo deja. Ahí va. Bueno. Ahí. Guía. Son ejercicios que en el fondo son solamente reglas de 3, cuestiones por el estilo, que tienen que ver un poco con lo que ustedes deberían tener como competencia, digamos. ¿Ya? Si hay problemas acá es porque tienen que revisar algunas cosas de matemáticas. Son poquitos, creo que son 10 o no sé. Hay uno en particular que es un poquito más complejo, que tiene que ver con aplicar esta fórmula. Le pide la talla, ahí está la talla, se la dan en metros y en centímetros, el peso, y los 8600, y eso les tiene que dar la cantidad de miligramos que se van a dar por metro cuadrado. Esto se hace pensando en una persona que tiene una talla y un peso, digamos, dentro de los rangos que son considerados normales, ¿no? No es algo dificultoso. Tienen tiempo para ir haciéndolo, ¿no? Dentro de las pruebas van a haber preguntas de esto, ¿no? Por lo menos unas 5 preguntitas de ¿cómo se llama?, de ejercicios, ¿no? Eso. Y vamos entonces con la número 2. La vez pasada quedamos con la 1 a medio andar visualmente porque se apagó esta cuestión y nunca más anduvo, pero finalmente logramos hablar acerca de las vías de administración, que era lo que nos importaba, y la relación que había que hacer con con las curvas, ¿sí? En términos de la velocidad de absorción y cosas por el estilo. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda respecto a esos aspectos, estoy disponible para resolverlas. Entonces aprovechemos. ¿Tienen alguna duda en relación a lo que se plantea o lo que se planteó la semana pasada? ¿No? Ya. Es como bien descriptivo. Es bien descriptivo, o sea, está bien definido de qué se trata la vía de administración, cuáles son los alcances que tiene, etc. Les voy a aprovechar también de subir una lectura complementaria de uno de los textos que a mí me gusta harto porque está bien enfocado hacia la labor de enfermería. Es un texto que tiene quizás la única cuestión que es un poco no compleja, pero sí tiene un sesgo, es que está diseñada para las planificaciones que se hacen en Europa, en Canadá. Entonces hay algunas cosas que a lo mejor no coinciden directamente con lo que a ustedes les toca realizar, pero en términos generales están. De hecho, creo que no hay ningún texto de farmacología para la enfermería chilena. La mayoría se miran para el norte y para Europa. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar, una de las cosas que hay que tener en consideración es que los medicamentos van a generar acción en la medida de que lleguen al tejido donde se está generando el daño. Si, por ejemplo, hay un individuo que tiene, no sé, un problema de, supongamos, un infarto al corazón. El infarto al corazón se produce básicamente porque hay
un evento isquémico, hay un evento isquémico en las arterias coronarias. ¿Qué consecuencia trae ese evento isquémico? La consecuencia que trae es que no llega la suficiente cantidad de oxígeno y de nutrientes a las células del corazón y por lo tanto las células comienzan a morir. Eso se va a manifestar como un dolor precordial, ¿cierto? Intenso, y con otras manifestaciones como puede ser sudoración, baja de temperatura, estados de confusión, etc. Si el problema está asociado a un evento de esa naturaleza, es decir, que hay comillas, lo que voy a decir por favor, un tapón en la arteria coronaria que está impidiendo la irrigación del tejido, entonces el fármaco que se vaya a utilizar tiene que ser capaz de llegar a ese lugar donde se está generando ese taponamiento. ¿Bien? No me sirve utilizarlo, por ejemplo, por una vía que no me asegure el acceso a la sangre. Por ejemplo, no me sirve administrar el medicamento, qué sé yo, en crema. Estoy diciendo una barbaridad, ¿cierto? No me sirve el crema. Porque es imposible de que a través de la piel vaya a poder atravesar los distintos estratos para poder llegar a la arteria coronaria. ¿Me explico? Tendrá que ser o por vía oral o por vía inyectable. Me refiero particularmente subcutáneo o eventualmente endovenoso. Esas serían las opciones para poder garantizar, ¿cierto?, de que la droga acceda al tejido donde se está provocando el daño. Por lo tanto, una de las cuestiones que es relevante de tener en cuenta es que para poder generar el efecto, la droga tiene que llegar al tejido donde se está produciendo el daño. ¿Qué cosas son las que le suceden al medicamento una vez que es ingresado al organismo? Esos procesos están englobados en este concepto de la farmacocinética. La farmacocinética lo que hace es estudiar el curso temporal de la droga en el organismo, con todos los eventos que están asociados a ella. ¿Ya? Partamos por este esquema. Lo voy a poner acá con un punterito. Miren, tengo un fármaco, ¿cierto?, que está siendo liberado de su forma farmacéutica. Podría ser, no sé, desde una cápsula, desde el jarabe, qué sé yo, desde la solución inyectable, etc. ¿Bien? Ese fármaco, una vez que es liberado, se absorbe. ¿Qué vamos a entender por absorción? Vamos a entender por absorción al paso de la sustancia desde el sitio de absorción a la sangre. Cuando la droga pasa desde el sitio de absorción a la sangre, entonces estamos frente a este proceso de absorción. Por ejemplo, si fuera por vía oral, debiera atravesar la mucosa intestinal. Si fuera por vía subcutánea, debiera atravesar la mucosa, el tejido subcutáneo. Desde el tejido subcutáneo pasar hacia la sangre. Si fuera sublingual, debiera atravesar la mucosa sublingual. Si fuera endovenoso, ¿qué tendría que atravesar? Nada, porque ya está en la sangre. O sea, el sistema de administración endovenosa se salta este proceso de absorción. ¿Me explico? Ya. La droga llegó a la sangre. En la sangre, esta figura es como el resumen de todo lo que vamos a hablar hoy día. Esta droga llegando a la sangre se puede encontrar libre o bien unida a proteínas plasmáticas. La sangre tiene albúmina, tiene glicoproteínas, tiene globulinas, etc. Entonces la droga puede estar libre o unida a proteínas plasmáticas. Nótese que aquí hay una flechita con doble punta, lo que significa entonces que la droga puede estar libre o unida a proteínas. Libre o unida a proteínas. O sea, está en un equilibrio. La droga que está libre
la que está libre, no la que está unida, la que está libre puede llegar al tejido donde va a ser la acción terapéutica. Por ejemplo, va a llegar a las arterias coronarias. ¿Me siguen? La que está libre. La droga que está libre puede llegar a otros tejidos que no corresponden necesariamente al tejido que responde con la acción terapéutica. Puede ser, por ejemplo, un sitio en el cual quede atrapado o secuestrado. Por ejemplo, podría ser una reserva ística, una reserva tisular, el tejido adiposo. La droga podría quedar atrapada en el tejido adiposo. Va a depender de las características de la droga. ¿Qué implica de que una droga quede atrapada o secuestrada en el tejido? Que luego se va a empezar a liberar desde ese tejido. Nótese también que las flechas de unión entre el fármaco libre y este sitio de acción terapéutica o esta reserva ística también es de doble flecha. O sea, la cosa va y viene, ¿de acuerdo? También podría acceder a lugares que son responsables de efectos no deseados. No voy a entrar en la discusión respecto de estas drogas, por ejemplo, que he mencionado que podrían servir para el infarto, porque es un poquito más complejo, pero pensemos, ustedes mismos la semana pasada me lo recordaban, en la clorfenamina, que produce sedación, somnolencia. Es cierto, va a actuar en los lugares en donde se está generando el cuadro enérgico, pero también va a llegar al sistema nervioso central y va a provocar somnolencia. ¿Bien? Eso es un efecto no deseado. ¿Bien? También esto está, se fijan, en un equilibrio. La droga libre también es susceptible de ser eliminada, excretada. La droga libre es también susceptible de ser metabolizada o biotransformada. La excreción puede ser como droga libre, o sea, sin cambios, o bien en forma de metabolitos. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces aquí tengo los 4 procesos farmacocinéticos. La absorción, la distribución, que tiene que ver con todo esto, se distribuye hacia todos estos tejidos, la metabolización o biotransformación y la excreción. Ahí están los cuatro procesos farmacocinéticos. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por eso nosotros hablamos de un acrónimo, le decimos ADME. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahí está. ¿Bien? La letra es infernal. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se produce cada uno de estos eventos. Partamos por la absorción. Dijimos que la absorción tenía que ver con el paso de la sustancia desde el sitio de absorción hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué mecanismos están implicados en esto? Los típicos mecanismos de transporte que ustedes ya conocen. O sea, ¿cómo pasan las moléculas a través de los distintos tejidos? Bueno, lo hacen o por transporte pasivo o lo hacen por transporte activo. Recordar, ¿cierto?, que el transporte pasivo es aquel en que se produce el paso de la sustancia sin la necesidad del consumo de una molécula de ATP, es decir, no hay gasto energético. La energía está dada exclusivamente por el gradiente. Van a pasar las cosas de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Cuando se administra un medicamento, la dosis
que se está administrando está generando ya un gradiente. Porque sabemos que a tiempo cero la concentración de la droga en sangre es cero. Y yo he administrado, qué sé yo, no sé, 500 miligramos de paracetamol. Por lo tanto, deberían llegar 500 miligramos al tracto gastrointestinal, mientras que en la sangre tengo cero. Hay un gradiente. Como hay un gradiente, va a ir del lugar de mayor a menor concentración. ¿Ya? Este paso de la sustancia desde el sitio de absorción a la sangre por transporte pasivo puede darse o por transporte paracelular, las moléculas que son de pequeño tamaño, inclusive aquellas que son hidrosolubles, pueden pasar entre medio de las células, el transporte paracelular. O bien lo pueden hacer por difusión simple o por difusión facilitada. La difusión facilitada tiene que ver con la utilización, ¿cierto?, de una proteína que facilita el paso. De ahí su nombre. ¿Bien? Mientras que el transporte activo requiere del gasto de energía. Por ejemplo, tengo transporte activo primario, donde el uso, por ejemplo, de una bomba genera un gradiente que permite el paso de la sustancia. La bomba sodio potasio-TPase, la bomba de calcio, etc. ¿Bien? También podría ser el uso de transportadores que también funcionan bajo la energía provocada por la hidrólisis de una molécula de ATP. O bien podrían ser transportes activos secundarios. Todos estos requieren de gasto energético. ¿Bien? Ahora, la mayoría de las drogas, no todas, pero la mayoría de las drogas pasan a partir de mecanismos de difusión simple, o sea, por transporte pasivo. Lo que implica entonces que para que la molécula pueda llegar al torrente sanguíneo debería cumplir con ciertos requisitos. ¿Ven? ¿Qué requisitos debería tener esa molécula? Primero, la molécula no debería tener carga. No debe tener carga. ¿Por qué? Porque lo que va a atravesar es una mucosa, un epitelio, y eso está conformado por células, cuya membrana es una bicapa fosfolipídica. Las cuestiones que están cargadas no pasan por difusión simple a través de la bicapa, ¿cierto? Y estoy diciendo que esto va a pasar por difusión simple. Así es que la molécula no debe tener carga. Los fármacos son sustancias químicas, normalmente de origen orgánico, que son ácidos o bases débiles. Son ácidos o bases débiles. ¿Se acuerdan del concepto de ácido? Un ácido es una sustancia capaz de ceder un protón. Y una base es una sustancia capaz de captar un protón. ¿Bien? Ese era el concepto, ¿no? Las moléculas ácidas, cuando ceden el protón, quedan con carga. Las moléculas básicas, cuando captan el protón, quedan con carga. O sea, tendría algo así. Supongamos que una sustancia ácida yo la pueda representar de esta forma. HA. La sustancia HA, cuando se disocia en un protón y en su sal.
Esta molécula tiene propiedades que generan la cesión del protón de forma parcial. O sea, eso quiere decir de que no todos los protones se separan de la unión. Hay algunos que no. Entonces esto va a producir un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? De que la sustancia puede disociarse, así como también este podría reaccionar con este de acá y esto podría volver hacia este lado. Decimos que las sustancias son ácidos débiles, ¿cierto? Mientras que las bases lo que hacen es captar un protón. Cuando captan el protón, se convierten en una sustancia cargada. Lo mismo puede pasar. Esta se puede disociar y entonces puede volver hacia acá. También estoy hablando de una base débil. O sea, los fármacos se comportan como ácidos o bases débiles. ¿Bien? Los fármacos se comportan como ácidos o bases débiles. El que la sustancia permanezca en esta condición es sin carga, ¿sí? O que permanezca en esta condición con carga, o para el caso de las bases así o asá, ¿de qué depende? Depende de la concentración de protones que hay en el medio. Por eso decimos que influye el pH. Influye el pH. Recuerden que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. El pH es un parámetro, ¿cierto?, que permite medir el grado de acidez o de basicidad de una solución. El rango va entre 1 y 14, siendo 7 el valor neutro. Cuando el pH está por debajo de 7, decimos que el pH es ácido. Cuando el pH está sobre 7, decimos que el pH es básico. ¿Ya? Cuando está por debajo de 7, hay muchos protones. Cuando está por sobre 7, hay pocos protones. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Lo relevante es entender de que dependiendo de la cantidad de protones que hay en el medio, el equilibrio puede estar desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando digo a la derecha o a la izquierda, me estoy refiriendo a la derecha o a la izquierda de estas flechitas. Por ejemplo, acá, en esta ecuación número 1, en esta reacción número 1, si hay muchos protones, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, porque está en un equilibrio. Esto aplica algo que se llama el principio de Le Chatelier. ¿Se acuerdan de eso? El principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier dice que cuando una solución o un sistema está en equilibrio y se ejerce una fuerza sobre ese sistema en equilibrio, el sistema responde con una fuerza igual en magnitud pero contraria en sentido. Eso dice el principio de Le Chatelier. Entonces, se aumenta la concentración de protones, por lo tanto hay muchos protones acá, lo que tendría que pasar es que aumentar esto de acá. Estoy haciendo una reacción frente a ese estímulo que es aumentar, pero en el sentido contrario, ¿cierto? Si hay muchos protones acá, entonces ¿qué es lo que va a aumentar? ¿Esto o esto?
lo que está a la derecha. ¿Se entiende, no? Ya. En el caso de los sistemas en donde se va a generar la absorción, podemos pensar, por ejemplo, el tejido subcutáneo, podríamos pensar en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Podríamos pensar en el plexo hemorroidal, que son los lugares en donde uno podría aplicar un medicamento y entonces que el fármaco pasara hacia la sangre, en la mucosa sublingual, etc. Ahí tengo sistemas ¿cómo se llama?, de absorción de medicamentos. Por lo tanto, deberíamos tener más o menos en cuenta los valores de pH que hay en cada uno de estos lugares. Entonces, a ver, tratemos de completar una tablita, digamos pH y sitio. Estómago, intestino, mucosa sublingual, plexo hemorroidal, ¿qué más? Vamos. Podría ser aquí tejido subcutáneo. Ya, a ver, ayúdenme. Busquen los datos. ¿Cuál es el valor de pH del estómago? ¿O entre qué rangos y qué rangos están? Pueden tomar su teléfono, iPad, lo que sea, y buscar la información. Ya, el estómago de 1,5 a 3,5. O sea, es un pH ácido. Ya. El intestino. Dependiendo de la zona. Ya. Dígame el duodeno. Entre 5 Entre 5 y 6. y 6. Vamos a poner aquí que es el duodeno. ¿Ya? Ya. La mucosa sublingual. O sea, dicho de otra manera, el pH del intestino es un poquito menos ácido que el pH del estómago. ¿Cierto? Ya. ¿Cuál es el valor del pH de la mucosa sublingual? 6,5 a 7,5. 6,5 a 7,5. Perfecto. El del plexo hemorroidal. O pueden poner la zona del recto, no sé. Entre 7,35 y 7,35. 6 y 8. Entre 6 y 8 ¿Dice en el plexo? ¿Dice eso? zona rectal, eso está de 6. Aproximadamente el pH de 6 y 8. No me dice cuadra. que el plexo hemorroidal no tiene un pH todavía. Sí, claro. A mí me sale 7,35 a 7,45. No. Me suena más esto de acá. Lo vamos a poner un poquitito más arriba. ¿Ah? Vamos a poner acá que es alrededor de 8 a 10. ¿Ya? Zona del recto. ¿Y el tejido subcutáneo? Si me refiero al pH del líquido interfacial, médico del tejido subcutáneo, aproximadamente 7,4. Ya. 7,4.
vamos a poner, bueno, sí, está bien. 7.4. Ya. ¿Por qué en el plexo no hay un valor propio? ¿Por qué en el tejido subcutáneo no hay un valor propio? Porque esto se trata de zonas que están altamente irrigadas. Y en el tejido subcutáneo lo que estamos haciendo es depositando el medicamento para que pase a la irrigación. Y por lo tanto lo que toma es el valor del pH de la sangre. Por eso 7.4. En el caso del plexo hemorroidal, claro, estamos hablando de vasos. Así que también debería ser del orden de 7.4. Pero, como queremos ver el recto, el paso desde la mucosa rectal hacia la sangre, entonces pensamos en este valor, entre 8 y 10, es bastante más alcalino. La mucosa sublingual debería ser más o menos el valor de pH que hay en la saliva. Así debería estar la mucosa, asociado a ese pH. Así que está bien, 6.5, 7.5, está bien. Y lo otro, ¿ok? Entonces, ustedes se dan cuenta, hay distintos valores de pH. Lo que significa que, dependiendo si la sustancia es ácida o es básica, debería tener distinta proporción de fármaco ionizado o fármaco no ionizado. Si está ionizado, o sea, si tiene carga, es impermeable, aquí no puedo rayar, pero es impermeable a través de la mucosa, a través del tejido. No puede pasar hacia la sangre. Si está no ionizado, sí puede pasar hacia la sangre, porque si está no ionizado es porque no tiene carga, ¿cierto? Y si no tiene carga, vamos a decir que la sustancia es liposoluble. Sin carga, sería lo mismo que decir, o podríamos asociarlo con algo liposoluble. ¿Bien? Cuando tiene carga, voy a poner aquí con carga, es hidrosoluble. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Hay alguien que se haya perdido en esto? ¿Todos lo entienden? Perfecto. Entonces, de nuevo, lo que es importante acá, la proporción, es decir, cuánto del fármaco se va a encontrar sin carga o con carga, depende del pH. Si el fármaco es ácido, va a estar sin carga en un ambiente ácido. O sea, un fármaco ácido se debería absorber muy bien en el estómago, pero se debería absorber muy pobremente a través de la mucosa rectal. ¿Me siguen? Un fármaco básico se absorbería mucho mejor en la mucosa rectal y muy pobremente en el estómago. No puedo decir se absorbe y no se absorbe, porque la cuestión es matizado, no es que sea, no es absoluto. ¿Bien? Las drogas ácidas se absorben mejor en el estómago y peor en el recto, y viceversa. ¿Bien? ¿Ok? Entonces el primer factor sería el pH, y con ello la liposolubilidad. Cuando las drogas son administradas por vía oral, la cantidad, la dosis que yo me estoy administrando no es equivalente a la cantidad que voy a encontrar del fármaco en la sangre. O sea, si yo me tomo un paracetamol de 500 miligramos, no significa que voy a tener 500 miligramos del paracetamol en la sangre. ¿Por qué? Porque el fármaco administrado por vía oral, esto es solamente para la administración por vía oral, administrado por vía oral, va a llegar
al tracto gastrointestinal, ahí veremos si es que se absorbe en el estómago o en el intestino, ¿ya? Se va a absorber en el estómago o en el intestino, no se absorbe completamente. No necesariamente se va a absorber completamente, ¿ya? Hay una fracción que se absorbe. Lo que no se absorbe sigue río abajo, o sea, del estómago o del intestino sigue hacia el intestino grueso y termina siendo eliminado por las heces. Entonces hay un porcentaje que se absorbe. Ahora, ese porcentaje que se absorbe, cuando pasa hacia la sangre, va a pasar a la vena porta o al sistema portal. Y la vena porta lo va a llevar hacia el hígado. ¿Bien? En el hígado, las drogas van a sufrir de metabolización. Cuando una droga se metaboliza, se convierte en una molécula que no tiene, que cambia su actividad biológica y que eventualmente se hace factible su eliminación. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo tomo el medicamento por vía oral, no todo va a llegar a la sangre, porque solamente una fracción se absorbe. Y de eso que se absorbe hay algo que también voy a perder por el metabolismo. A esto le llamo efecto de primer paso. Un fármaco administrado por vía oral está sometido a metabolismo antes de entrar a la circulación sistémica. Como lo tengo acá, si esta es el lumen intestinal o el estómago, como quieran verlo, se fijan, la droga viene acá, se va a absorber, pero no todo se absorbe. Hay una parte que se va hacia las heces. Acá, en el epitelio intestinal, en las células que conforman el epitelio intestinal, hay presencia de enzimas. Acá, en esas células, hay enzimas. Y esas enzimas, a nivel intestinal, pueden metabolizar al fármaco. O sea, hay metabolización acá, a nivel intestinal. Y cuando pasa, ahí está la pérdida en la pared intestinal, ¿te fijas? Por la metabolización enzimática, ¿cierto? Cuando pasa a la vena porta. Y la vena porta lo lleva al hígado. Y en el hígado también hay metabolización. Por lo tanto, la cantidad de droga que llega acá a la circulación sistémica es mucho menor que la que administré. ¿Bien? Toda la pérdida que hay antes de llegar a la circulación sistémica, la pérdida, lo que perdí por el metabolismo hepático, lo que perdí por el metabolismo intestinal, lo que perdí porque no se absorbió, se llama pérdida presistémica, o también se le llama efecto de primer paso. ¿Bien? ¿Se entiende? Veamos. Si usted va a administrar un medicamento en una dosis de 100 miligramos, ¿bien? Ese medicamento, da lo mismo cual sea, tiene un porcentaje de absorción del 50%. Y tiene una metabolización hepática, voy a poner hepática e intestinal, de un 40%. ¿Cuántos miligramos de la droga hay en sangre? No. Dimos 100 miligramos. Se absorbió un 50% de eso. 50. Aquí. 50. O sea, lo que tengo claro es que 50 miligramos se me van a ir por la cabeza. Y
se metabolizó en un 40%. Entonces, ¿cuánto es lo que llegó acá? 10. 10%. No es 10%. 12,5%. 12,5%. No. 20 miligramos. No. Ya se acabaron las alternativas. Está mala la respuesta. Ya. ¿Cuánto se absorbió? 50 miligramos. 50 miligramos. Esos 50 miligramos fueron metabolizados, tanto a nivel intestinal como a nivel ensumatorio, por cierto, a nivel intestinal como a nivel hepático, en un 40%. ¿Cuánto es el 40% de 50? 20. Entonces, ¿cuánto llegaron acá? 30. ¿Sí? ¿Entienden o no? 30 miligramos. Ahí tiene varios, sí. 1, 2, 3, 4. 30 miligramos. ¿Se entiende, no? Metabolismo, Llegaron 30 miligramos a la sangre. H, Ahora usted me dirá, ¿y para qué diablo me dan 100 si llegan apenas 30? Porque los 30 son los que están asegurando el efecto. O sea, todo esto está estudiado. Los fármacos que nosotros vamos a estudiar tienen un porcentaje de absorción, tienen un porcentaje de metabolización, etc. Yo podría decir, podría afirmar, llegaron 30 miligramos. Esa es la respuesta. Yo podría decir entonces que este concepto, biodisponibilidad, es de un 30%. ¿Por qué? Porque llegaron 30 de 100. ¿Me siguen o no? sí. Si yo administrara ese mismo fármaco, con esas mismas características, en una dosis de 600 miligramos, ¿cuánto fármaco llega a la sangre? Si ya sé que la biodisponibilidad es del 30%, 600 miligramos, 180 miligramos, porque el 30% es 600. ¿Me entienden o no? Si yo administrara el medicamento por vía endovenosa, si lo administrara por vía endovenosa, ¿dónde lo estoy administrando? Acá, directamente en la circulación sistémica. ¿Cuánto es la biodisponibilidad por vía endovenosa? 100%. La biodisponibilidad oral es de un 30%. La biodisponibilidad endovenosa IV siempre es de un 100%. Siempre. No cambia eso. Se asume que el 100% de la dosis va a estar disponible para ejercer un efecto. La biodisponibilidad la definimos entonces como la cantidad de fármaco que se encuentra disponible para ejercer un efecto. Esto es lo que está disponible para ejercer un efecto, no lo que lo administré. ¿Sí? Es lo que está acá. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Muy bien. Si un individuo presenta daño hepático, ¿qué irá a pasar con la biodisponibilidad? ¿Aumentará o disminuirá? Otra oportunidad, aumenta. Pues. Si tiene daño hepático, metaboliza menos. Obvio. Si tiene daño hepático. ¿Me siguen? Entonces va a aumentar la biodisponibilidad. O sea, eso quiere decir de que este medicamento que se lo estoy dando en una dosis de 100 miligramos a un individuo sin daño hepático, ¿debo modificar la dosis si es que tiene daño hepático? Sí. ¿Le tendrá que dar menos dosis?
¿Me entiende, no? ¿Sí? Ya. Bueno, eso se evidencia, ¿cierto? En función también del daño hepático que haya presente, ¿no? Del tipo de droga, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores entonces que inciden sobre la absorción de fármacos? Como en general la absorción uno la asocia principalmente al tracto gastrointestinal, nos vamos a dedicar un poquito a destacar esto, ¿no? En el tracto gastrointestinal. Había un grupo que no había hecho fisio. Habían como 3 o 4 que no habían hecho fisio, por lo que me recuerdo el otro día. El resto se supone que lo hizo. ¿Sí? Entonces voy a decir una cosita para que se pueda entender esta cosa. Lo intentaré. Esta es la boca, qué sé yo, ahí está el individuo. Esto es, ¿cierto?, el esófago, el estómago y este es el intestino. El intestino tiene 3 porciones: el duodeno, el yeyuno y el hilo. Y aquí ya viene el intestino grueso, ¿cierto? El colon. El grueso de la absorción se lleva a cabo acá, a nivel duodenal. ¿Ven? La fracción más importante de absorción se lleva a cabo a nivel duodenal. Eso no quiere decir de que no se absorben los otros territorios. Se absorbe menos. En general a nivel duodenal. Hay una pequeña diferencia entre el epitelio intestinal y el epitelio estomacal. La diferencia está en que en el epitelio intestinal hay microvellosidades. Y las microvellosidades lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. O sea, esto así plegado, si yo lo lograra estirar, sería muy grande, ¿sí? Mientras que en el estómago los pliegues que existen son tremendamente pequeños. Entonces hay menos superficie de absorción. Mientras más superficie de absorción haya, mejor absorción va a haber. ¿Sí? Por lo tanto, a mí me interesa de que lo que está acá en el estómago pase hacia el intestino. El paso del estómago al intestino, se llama vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico. Bien. En el vaciamiento, por lo tanto, si hay una alteración del vaciamiento gástrico, se modifica la absorción a nivel intestinal. O sea, si yo retengo la comida en el estómago o retengo el medicamento en el estómago, entonces no se va a absorber, o se va a absorber menos. Si yo facilito el paso del estómago al intestino, entonces se facilita la absorción. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por lo tanto, acá, cuando yo digo motilidad gástrica, cuando hay mayor motilidad gástrica, hay más paso hacia el intestino. A mayor motilidad gástrica, mayor paso hacia el intestino. Por lo tanto, a mayor motilidad gástrica, mayor absorción. ¿Ya? Sin embargo, si ahora pienso en la motilidad intestinal, si hay mayor motilidad intestinal, ¿habrá mayor absorción o menor absorción? Menor. Porque si hay más motilidad intestinal, eso quiere decir de que el contenido que está en el intestino va a seguir avanzando. Entonces va a desaparecer del sitio de absorción. Va a haber menos absorción.
aumento de la motilidad intestinal significa menor absorción. ¿Sí? Hola. El pH del sitio, ya lo dijimos. Si se trata del estómago, entre 2 y 3, si se trata del intestino, qué sé yo, entre 5 y 8, qué sé yo, por ahí. El área, lo acabo de decir, hay más superficie absorbente en el intestino que en el estómago. El flujo sanguíneo, la irrigación sanguínea. En el caso del estómago, o en el caso del tracto gastrointestinal, estos territorios están súper bien irrigados por la aorta abdominal. Así es que no va a haber problema de ¿cómo se llama?, de irrigación sanguínea. ¿Bien? Pero pensemos, por ejemplo, en otras zonas. Podría ser, no sé, a ver, pensemos en pensemos, por ejemplo, en el tejido subcutáneo. ¿Ya? Pensemos en el tejido subcutáneo. La zona tiene que estar bien irrigada para poder favorecer la absorción. Cuando se administra, por ejemplo, un medicamento por vía subcutánea, no se hace en cualquier parte. Un ejemplo de drogas que se utilizan por vía subcutánea son las insulinas. La administración de insulina se realiza en los 4 cuadrantes alrededor de la zona periumbilical. 1, 2, 3, 4. Haciéndolo en esas zonas, se garantiza una velocidad de absorción uniforme y una cantidad de absorción uniforme. ¿Puedo administrarme la insulina en otros sitios? Sí. Cuando las personas llevan mucho tiempo administrándose insulina, para evitar, ¿cierto?, la lipodistrofia que se genera por la inyección constante, a veces les cambian y ponen en la parte interna del brazo, qué sé yo, en la parte externa de las piernas, en la parte interna de las piernas, pero la absorción en esas zonas es diferente a la zona periumbilical. Entonces, deben ser zonas de alta irrigación, ¿sí? Y tienen que haber y van a haber sitios que son mejores que otros. Ahí se ve bien dramática la cuestión. La eliminación presistémica o el efecto de primer paso. A mayor efecto de primer paso, menos fármaco en sangre. ¿Ya? Eso lo vimos recién. Y la administración con o sin alimento. Esto de la administración con o sin alimento es súper variable. Uno no puede tener una receta. Algunos dicen, algunos medicamentos se pueden administrar con o sin alimento y no pasa absolutamente nada. Hay otros que son exigibles que sean con alimento. Hay otros que se debe evitar con alimento. ¿Ya? Cuando hay alimento de por medio, estamos ocupando el estómago también. Por lo tanto, podemos alterar, por ejemplo, el vaciamiento gástrico. Podemos alterar la motilidad gástrica. Podemos alterar la motilidad intestinal. Va a depender qué alimento estemos utilizando. Si trata de un alimento líquido, un alimento frío, un alimento graso, un alimento con carga proteica alta, etc. Todo eso puede variar en el vaciamiento gástrico. Entonces se puede ver modificado. Cuando sea pertinente, yo voy a señalar qué medicamentos se ven modificados en su absorción cuando se administran con alimentos y cuando no. ¿Ya? Y lo otro que es importante es las características de la droga. ¿Qué tipo de fármaco es? ¿Es un ácido o es una base? ¿Qué tamaño tiene el fármaco? No puede ser de un tamaño enorme, porque tiene que atravesar mucosas. ¿Sí? Entonces tiene que tener, no voy a decir un tamaño grande o pequeño, voy a decir que debe tener un tamaño adecuado. La solubilidad que tenga esa droga
y el coeficiente de partición, es decir, el grado de liposolubilidad. ¿Qué tan liposoluble es la droga? Mientras más liposoluble sea, mejor será su absorción. Todo esto queda resumido en la ecuación de Fick, que dice que el flujo es igual a la permeabilidad por el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es esencial para el flujo. El gradiente de concentración, el primer gradiente de concentración, lo oferta la dosis que estoy administrando. A tiempo cero no tengo nada en sangre y tengo, qué sé yo, los 100 miligramos. El siguiente gradiente, o el gradiente, se mantiene gracias a que cuando el medicamento se absorbe, ¿hacia dónde pasa? Hacia la sangre. Y la sangre está en circulación. Entonces, como estoy moviendo el medicamento desde el sitio de absorción, el gradiente se está manteniendo. Por lo tanto, siempre se va a absorber el máximo que sea posible. A pesar de aquello, los porcentajes de absorción no necesariamente van a ser del 100%, pueden ser súper bajos. Por ejemplo, hay una droga que hace bien poco se incorporó al arsenal terapéutico, se llama semaglutida. La semaglutida por vía oral tiene una biodisponibilidad, o sea, después de todos estos eventos, una biodisponibilidad como del 3%. O sea, se absorbe una porquería. Es muy poco lo que llega. Si es esa misma droga administrada por vía subcutánea, tiene una biodisponibilidad de un 89%. Entonces, a todas luces, parece que es mejor hacerlo por vía subcutánea. ¿Se entiende, no? Ya. Perfecto. Una vez que el fármaco llega a la sangre, se transporta en ella libre o bien unida a proteínas. También se puede unir a eritrocitos. ¿Bien? La unión a proteínas plasmáticas es una unión variable. Aquí tienen una tabla que muestra distintas drogas con sus respectivos porcentajes de unión a proteínas plasmáticas. Particularmente se está pensando en la unión a albúmina. ¿Por qué albúmina? Porque es la proteína que está en mayor proporción en sangre. Entonces, por ejemplo, mira, la penicilina G, esa que se inyecta, tiene una unión a proteínas plasmáticas del orden del 50%. La fenitoína tiene una unión a proteínas plasmáticas del orden del 90%. El diazepam del orden del 99%. El naproxeno del 99,8% y el flurdicrofeno 99,9%. O sea, no todas las drogas se unen en la misma proporción a proteínas plasmáticas. Miren lo que estoy diciendo. De este ejercicio, de esos 30 miligramos que llegan a la sangre, ni siquiera significa que los 30 miligramos vayan a ejercer el efecto de manera inmediata, porque puede que parte de ellos se unan a proteínas plasmáticas. ¿Me entienden, no? Para que el fármaco haga efecto, tiene que estar libre. Eso es lo que dijimos recién. ¿Se acuerdan? La droga libre era la que llegaba al tejido, no la droga unida. La droga unida no ejerce acción. La droga unida es inerte, no ejerce acción farmacológica. Ahora, esta unión a proteínas plasmáticas, esta unión a proteínas plasmáticas es una unión reversible. Yo les mostré ahí de que tenía doble flecha. ¿Se acuerdan?
Entonces, el fármaco se puede encontrar libre, ahí L de libre, o puede estar unido a proteínas plasmáticas. El fármaco libre es el que ejerce efecto. El fármaco libre es el que se metaboliza y por lo tanto se excreta. ¿Bien? El fármaco unido a proteínas plasmáticas, ninguna de las dos cosas. Pero esto está en un equilibrio. O sea, eso quiere decir de que lo que está unido a proteínas en algún minuto se va a soltar de la unión a proteínas. ¿De qué va a depender? De cuántos fármacos libres se esté ocupando. Lo mismo que hablábamos recién del principio del Chatelier. Si esto se está gastando, de alguna parte tengo que sacar la cuestión para poder mantener el equilibrio. Lo saco de acá. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Entonces, las drogas que se unen a proteína plasmática, la proteína plasmática sirve como medio de transporte, porque el fármaco está unido a la proteína va en sangre y eso permite que la droga se mueva a través del torrente sanguíneo, pero a su vez la unión a proteínas plasmáticas puede servir como una reserva de fármaco, que llegado el momento va a permitir, ¿cierto?, liberarse de él para llegar hacia el territorio donde va a ejercer la acción. ¿Me siguen? ¿Sí? Veamos este mono. Esta es una droga que no se une a proteínas plasmáticas. La proteína está representada por esta nubecita y los puntitos de color celeste corresponden a la droga. Si usted se fija, como no está unida, los puntitos celestes corresponden a droga libre. Como la droga está libre, la droga libre puede llegar al sitio donde va a ejercer la acción. Puede pasar las paredes de los capilares. ¿Cierto? La droga libre puede llegar al sitio de metabolización, al hígado. La droga libre puede llegar al sitio de excreción, el riñón. Por lo tanto, cuando yo haga la gráfica de concentración plasmática en el tiempo, la gráfica va a tener este perfil. Va a alcanzar una concentración plasmática muy alta, pero así como lo alcanza rápidamente, se termina eliminando también rápidamente. ¿Sí? Mientras que en este caso se trata de una droga que se une fuertemente a proteínas plasmáticas. O sea, es de esas como el naproxeno, como el fluorohidrofeno, en fin, que están 99% unidos. O sea, hay muy poquito libre. Ese está libre, mira. Ese libre es el que está pasando a ejercer efecto. Miren lo que sucede. La intensidad del efecto es diferente. Aquí la intensidad del efecto es mayor que acá. Supongamos que esas dos drogas actúan sobre el mismo tejido. Evidente, mira el tamaño de la flecha comparado con esto. Entonces, es poco lo que pasa, por lo tanto es poco lo que hace efecto. Es poco lo que se metaboliza y es poco lo que se excreta. ¿Bien? Por lo tanto, si yo hago la gráfica de concentración plasmática en el tiempo, la curva de la droga de fármaco libre alcanza niveles menores, pero se mantienen sostenidos en el tiempo. Por eso digo que la unión a proteínas plasmáticas es un sistema de reserva. La droga permanece reservada y secuestrada y se va a ir liberando gradualmente. Genera efectos de menor intensidad, pero más sostenidos en el tiempo. ¿Ya? ¿Puede esto ser modificado? Sí, puede ser modificado, dependiendo de la cantidad de proteína que haya presente. Si hay hipoalbuminemia o hiperalbuminemia. Por ejemplo, pacientes que desarrollan cirrosis hepática, mujeres embarazadas,
pacientes con insuficiencia renal, que tengan malnutrición, que sufran de neumonía, de quemadura, de una pancreatitis, etcétera, van a tener hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de fármaco libre? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si hay hipoalbuminemia, aumenta, ¿cierto? La cantidad de fármaco libre. Por lo tanto, en un paciente con hipoalbuminemia, la curva de concentración plasmática en el tiempo va a tener un perfil más parecido al celeste o al verde, al celeste. O sea, en un paciente con hipoalbuminemia eventualmente va a haber más efecto. Y eso puede llegar a ser tóxico. ¿Me entiendes? O sea, ya hemos visto de que si hay un paciente que tenga insuficiencia hepática, hay que modificar la dosis. Si hay un paciente que tenga hipoalbuminemia, también hay que modificar la dosis. No le pueden dar la misma dosis que a un paciente, comillas, normal. Así como existe hipo, también puede haber hiperalbuminemia. Por ejemplo, pacientes que desarrollan hipotiroidismo, que tengan tumores benignos, que tengan algunos trastornos centrales, pueden presentar hiperalbuminemia. Si hay hiperalbuminemia, entonces, ¿habrá mayor o menor cantidad de fármaco libre? Menor cantidad de fármaco libre. Por lo tanto, el comportamiento será como el celeste o como el verde. Como el verde. De manera tal de que podría haber un menor efecto o podría generar efectos más sostenidos, lo que significa que quizás no sea necesario cambiar la dosis, pero sí cambiar la frecuencia de administración. Ya no lo voy a tener que dar cada 6 horas, lo voy a tener que dar cada 12 horas. No tengo idea. Estoy inventando la historia. ¿Ya? Este proceso que estamos estudiando ahora es la distribución. La distribución no tiene que ver solamente con el tránsito de la droga a través del torrente sanguíneo. La distribución tiene que ver con el paso de ese fármaco a través de los capilares hacia el tejido donde va a ejercer la acción. Tenemos que los capilares, aquí tienen que acordarse algunas características de los capilares, seguramente lo vieron en anatomía o quizás en la fisio. Los capilares son exclusivamente células endoteliales. Los capilares no tienen tejido muscular, no tienen musculatura lisa, no tienen tejido fibrótico, en fin. Son solamente células. Esos capilares pueden ser de 3 tipos. Fenestrados, sinusoidales y continuos. Los que son fenestrados tienen, valga la redundancia, fenestraciones, son como ventanitas entre medio de las células endoteliales. ¿Ya? Esas fenestraciones tienen tamaño específico, qué sé yo, no sé, 70 angstrom, 80 angstrom, en fin. ¿Ya? Los sinusoidales, los tamaños que hay entre las células endoteliales, los espacios que quedan, son espacios enormes. ¿Bien? Se les llama gap. ¿Bien? Y los continuos no tienen esos espacios. O sea, este capilar sería así. Ahí. El fenestrado sería así. Grandes espacios. Y el continuo sería así. No hay ningún espacio. Por ejemplo, a ver, el tejido renal tiene capilares fenestrados.
El tejido hepático tiene capilares sinusoidales. Y el sistema nervioso central tiene capilares continuos. Ahora entiendan lo siguiente. La droga está acá. La droga libre pasa a través de las fenestraciones. O la droga libre pasa a través de los espacios gap. Pero la droga libre no llega y pasa a través de los capilares continuos. Va a depender de la característica de la droga. Digo droga libre, ¿por qué? Porque la droga que está unida a proteínas, como las proteínas son gigantes, no pueden pasar por aquí. Eventualmente, podría ser de que la droga unida a proteínas pasara a través de los capilares sinusoidales. Eventualmente. No se esperaría que así fuera. Y evidentemente, si los continuos no dejan pasar a la droga por sí sola, menos van a dejar pasar a la droga con la proteína. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Por lo tanto, en la distribución, que la droga pase hacia el tejido, que es donde me importa que haga el efecto. A mí no me importa que la droga esté en la sangre. A mí me importa que la droga esté en el tejido cardíaco, en el tejido respiratorio, en el tejido gastrointestinal, en el tejido del sistema nervioso. Ahí me interesa que llegue. Porque ahí es donde va a ejercer el efecto. Va a depender esa distribución del tamaño de la droga, de la liposolubilidad, del grado de ionización. Si está cargada, no puede llegar y pasar las paredes endoteliales. Si no es liposoluble, no va a pasar las paredes de las células endoteliales. En el sistema nervioso central, para que las drogas pasen a través de los capilares, debe ser muy liposoluble. O sea, todas las drogas que me sirven como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, los que regulan el sueño, etcétera, etcétera, tienen que ser súper, mega liposolubles. Obvio, porque los capilares son continuos. Una droga hidrosoluble no va a pasar las células endoteliales del sistema nervioso central. Siempre hay una excepción, ¿cierto? ¿Conocen a esta droga? ¿La conocen? ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Cómo se llaman las moléculas orgánicas que tenían dos carbonos? Alcano, un alcano con enlace simple. Con un carbono se llamaba metano. Con dos carbonos se llama más fuerte. No, eso es un cuarto. Metano con uno, con dos son etano. Y como tiene un alcohol, se llama etanol. El alcohol de beber. El alcohol de beber es hidrosoluble. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, a pesar de ser hidrosoluble, la cuestión llega al sistema nervioso central, pues si no, no podríamos explicar por qué cuando tomamos alcohol se nos genera disartria, nos da somnolencia, tenemos cambios conductuales, etc. Ejerce efecto, obvio. El tema es que como esta cuestión es tan piñufla, es tan chiquitita, tiene transporte paracelular. Se mete entre medio de la célula. El alcohol llega a todas partes. Si llega al sistema nervioso central, entonces también, que es un sistema bien restrictivo, también va a atravesar la barrera hematoplacentaria. Por eso es que el alcohol puede generar daño fetal. ¿Me siguen? Ya. Depende de la unión a proteínas. Si está unido a proteínas, menos distribución. Depende del flujo sanguíneo. A mayor flujo sanguíneo, mayor distribución hacia ese territorio.
Por eso es que, por ejemplo, las drogas tienen una baja distribución hacia el tejido óseo, porque el tejido óseo no está altamente irrigado. Hay una baja distribución hacia el tejido adiposo, ¿sí? Ahí sí, ahí parece. Porque hay poca irrigación. ¿Ven? Depende del tamaño, de la luz del capilar, del tipo de capilar que sea, del grado de turgencia, es decir, de la integridad del tejido vascular, etc. Ok. Hacemos un descanso.